Buenos días, mi nombre es José Iván y en este video voy a mostrarles el funcionamiento del proyecto del simulador de gases. Este proyecto es un programa creado en el lenguaje de C#, cuyo objetivo es simular el comportamiento de un gas ideal mediante la aplicación de las tres leyes de los gases representadas en gráficas. Primero es necesario contar con el documento tipo.exe llamado proyecto de termo. En mi caso, el documento está ubicado en la carpeta llamada termo. En esta carpeta podemos encontrar la aplicación del proyecto de termo. A continuación, se debe dar 2 clics sobre el archivo y esperar que se abra en la pantalla de inicio. Como pueden ver, la pantalla que se abrió al inicializar el programa será nuestro inicio. Este cuenta con 3 opciones y un botón de salida. El primer botón ingresa a una nueva pantalla donde podemos elegir qué ley queremos simular. El segundo botón permitirá al usuario ingresar al manual de usuario. Por último, el tercer botón abrirá una nueva pantalla donde podrá elegir alguna de las leyes para leer su información básica. Empecemos analizando el primer botón. Al seleccionar esta opción, se abrirá la siguiente ventana. Entonces, se podrá elegir la ley con la cual se desea trabajar. Esta nos dice que seleccionemos una ley, nos da 3 botones y un botón para regresar, como dijimos anteriormente. Al presionar el botón deseado, aparecerá una nueva ventana. A pesar de que antes se eligió la ley que se desea simular, en esta misma ventana podemos elegir nuevamente otra ley. Para esto se debe ir a la parte superior y donde dice Ley de gases simulada, se podrá desplegar las demás opciones al darle clic a la lista desplegable. El programa incluye 4 opciones de gases para trabajar. Para seleccionar alguno se debe dar clic a la lista desplegable con la descripción gas utilizado. Aquí podemos ver que contamos con el gas del aire, el gas del oxígeno, el gas del nitrógeno y el gas del agua. Al tener seleccionado una ley y un gas, se podrá realizar la simulación. En caso de la ley de Boyle, por ejemplo, la variable que nos interesa modificar es la temperatura, ya que es la que se mantiene como constante. El programa ya considera lo anterior, así que nos mostrará una barra deslizable como parte de la configuración predeterminada en la parte inferior de la ventana. Con esta podemos ir variando la temperatura y ver los cambios en la gráfica de comportamiento presión-volumen en tiempo real. En caso de que el rango establecido de temperatura no sea suficiente, se puede dar clic al cuadrito que se encuentra a un lado de editar manualmente los datos. Al seleccionar esta opción, se podrá escribir los valores deseados, tanto de masa como la variable constante correspondiente a la ley que estemos usando. Al terminar de llenar los nuevos datos, se debe dar clic al botón de simular. Por ejemplo, si quiero cambiar la masa a 200 kilogramos y la temperatura a 100 grados Kelvin, debo apretar el botón de simular para ver los resultados de mis modificaciones. También es posible hacer zoom a las gráficas. Para esto primero se debe seleccionar la sección de la gráfica que se desea analizar y acercar o alejar con la rueda del mouse. Si no se cuenta con mouse, también es posible hacer zoom, pero es bastante más difícil hacerlo con el touchpad. Se recomienda hacer con un mouse. Otra función interesante es la de comparar gases.
ubicada en la parte inferior de la ventana. Este te permite comparar el gas seleccionado inicialmente con un segundo gas en la misma gráfica por medio de una lista desplegable. Para esto se debe dar clic al cuadrito que se encuentra al lado de comparar con otro gas. Al seleccionar esta opción se podrá ir a la lista desplegable que está junto a la opción de gas comparado y seleccionar el gas con el que se quiera comparar. En nuestro caso, por ejemplo, el aire. Lo podemos comparar con el nitrógeno, lo podemos comparar con el agua o con el oxígeno. Hay que tomar en cuenta que el gas que decidamos comparar va a mantener las mismas propiedades que nosotros hayamos dispuesto de la masa y de la temperatura de nuestro gas anterior, para poder hacer una comparación precisa y efectiva. Una vez terminemos de explorar la opción de simular, podemos cambiar a una de las otras opciones. Algunas restricciones que tiene esta opción de simulación son que, por ejemplo, que una vez que se decide entrar a la ventana de simulación, no se podrá regresar a los menús anteriores, por lo que se debe cerrar el programa y ejecutar de nuevo para utilizar algunas de las otras opciones. Entonces, por ejemplo, si quiero entrar al botón de uso del programa, debo cerrar la ventana de simulación, abrir de nuevo la aplicación y seleccionar el uso del programa. En este caso volveremos a la ventana de simulación. También hay que tomar en cuenta que el valor de constante de gas no se podrá editar manualmente, por lo que el programa únicamente puede trabajar con los 4 gases establecidos. En el caso de que yo quiera intentarlo, pues voy a darme cuenta que no me es posible modificar el valor de la constante del gas. Si se desea editar el valor de la masa del gas o el valor de la variable constante, únicamente se podrán escribir números. En caso de que se escriban caracteres incorrectos como letras, aparecerá la siguiente advertencia. En el caso de que en la masa yo quiera escribir amor y probar simularlo, pues me voy a dar cuenta de que me va a salir un mensaje que me va a decir que la cadena de entrada no tiene el formato correcto. El programa tampoco admite masas negativas y el rango de valores que permite para la variable constante tiene un mínimo. Entonces, si a mí se me ocurre poner una masa negativa e intento simularlo, me va a mandar un error que dice que la masa no puede ser negativa. Si intento usar una temperatura menor a los 100 grados Kelvin, como por ejemplo 20 grados Kelvin, me va a decir que los datos del gas no corresponden a su fase gaseosa o no se cuenta con la información para decir que se encuentra en fase gaseosa. Prueba otra combinación. Una vez terminado de explorar la opción de simular, volvemos a la ventana de inicio, abriendo de nuevo el programa y explorando el botón de uso del programa, podemos ver que al seleccionar esta opción se desplegará un documento PDF que contiene toda la información del manual de usuarios. Este manual de usuario cuenta con el objetivo de la aplicación, el modo de empleo que incluye abrir la aplicación, inicio, simulación,
uso del programa, historia de las leyes y también las restricciones del programa. Si queremos observar la opción de historia de las leyes, debemos darle clic. Al seleccionar esta opción, se abrirá un nuevo menú que nos pondrá la definición de gas ideal también, y se encontrarán 3 botones con el nombre de las leyes y por supuesto un botón para regresar al menú de inicio. Al seleccionar alguna ley y dar clic a su respectivo botón, se desplegará la siguiente ventana. Todas las ventanas de las leyes cuentan con la misma información. En su estructura cuentan con el autor de la ley, la fecha en que se propuso la ley, el enunciado, la expresión matemática y el retrato del científico. Una vez que apretamos el botón de menú, como lo apreté, podemos ver que volveremos al menú secundario. Como podemos ver, cada una de las leyes cuenta con este mismo formato: el autor, la fecha en que se propuso, el enunciado, la expresión matemática y el retrato del científico. Como podemos ver, este espacio es únicamente de lectura, ya que su única función es mostrar al usuario la información básica de cada ley. El único botón, como comenté, que se podrá encontrar en él es el de menú, el cual nos regresará al menú secundario. Bueno, eso sería todo lo que es la explicación sobre cómo funciona el simulador de gases. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otro video.